Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos iniciando una nueva semana acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando con un tema muy interesante como siempre, como todas las entrevistas que hacemos, no solamente yo, sino que también el resto de compañeros que tenemos a través de nuestra red de medios regionales, la más grande de nuestro país, Soy Chile, y vamos a estar, por supuesto, que abordando una temática muy contingente que a mucha gente preocupa. Hace aproximadamente una semana, un poquito más, un poquito menos, estábamos muy preocupados acerca de esta contingencia de los sistemas frontales, de este sistema frontal que se registró en la zona centro-sur, que tuvo gran afectación, sobre todo en la parte de los ríos, ríos desbordados, ríos que llegaron hasta viviendas que provocaron no solamente daños en la infraestructura pública, sino que también en casas. Hoy día hay mucho trabajo respecto de sacar el barro, de sacar el agua, de secar las viviendas. Es un trabajo bastante largo. Pero entre medio de todo eso, entre medio de la preocupación por la conectividad, por las personas también, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Qué pasa también con los animales? Hubo varios videos a través de redes sociales que daban cuenta de animales que estaban atrapados, que estaban rodeados por el agua y ante el llamado de la sociedad civil, la autoridad también se ha encargado de ir haciendo operativos para rescatar no solamente a estas mascotas domésticas, sino que también a animales que están atrapados y que tienen una condición más de salvajes. Bueno, para conversar de este lado B de la catástrofe es que hemos invitado al veterinario Nicolás Escobar, quien está con nosotros para conversar de este tema y lo importante que es también para estas especies el poder recibir algún tipo de atención, resguardo, etcétera. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Usted? Todo bien también. Bueno, Nicolás, hemos visto durante los últimos días la contingencia hoy del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur ha ido bajando. Hoy día hay un proceso de recuperación, de ir avanzando en sacar el barro, el agua, pero también hubo mucha preocupación respecto de las mascotas. Hubo desbordes de ríos importantes en muchas comunas y hubo mascotas, perros, gatos, pero también hubo animales que eran más bien ocupados para la ganadería, para trabajos en el campo. Ahí mucha gente se acercó a ayudar efectivamente, pero otros también sufrieron los embates de la naturaleza. Cuéntanos un poco cómo se ve desde tu expertise este tipo de emergencias en los animales. Bueno, este tipo de emergencias recurrentemente nos van afectando tanto por lluvias o otras catástrofes naturales que van ocurriendo. En este caso es importante tener en cuenta de que tenemos que ver a nuestros animales menores y a los animales mayores también de granja como animales a los cuales siempre se les debe prestar la ayuda requerida. Es muy importante poder estar pendiente de cómo o tener un plan de emergencia ante este tipo de situaciones. Nos pasó y lo podíamos revisar a través de las diversas noticias que veíamos, la cantidad de animales que estaban atrapados, que quedaban muy complejizados por esta gran cantidad de lluvia que cayó. Y en ese sentido es siempre importante tener un plan de contingencia, un manejo, tener un plan B ante cualquier tipo de situación, sobre todo porque son animales que sufren enfermedades, que el frío, el agua nos pueden llevar a procesos de deshidratación y es importante poder estar súper pendiente y tener un plan para poder ver cómo podemos atacarlo. En general, cuando lugar, Nicolás, es un proceso que es bien duro porque en el fondo uno alcanza a salir con lo que tiene puesto y en el caso de los animales muchas veces también ocupa mucho el instinto. Cuéntanos un poco si hay algún tipo de fórmula. ¿Qué recomienda la literatura en el fondo? En estos casos, ¿qué se hace? Hay familias que efectivamente lo dan todo, sobre todo por sus mascotas domésticas y que arriesgan la vida por también a ellos rescatarlos. Pero ¿qué pasa con estos animales más grandes? ¿Hay algún tipo de procedimiento? Veíamos este video viral donde se decía, hay 60 caballos rodeados por el agua. ¿Hay algún tipo de maniobra, forma en cómo poder rescatarlos o sacarlos de esa situación de peligro? Súper importante, es súper importante tener, por ejemplo, tener en cuenta de que, al igual que nosotros, los animales sufren confusión, sufren miedo, el estrés,
Por lo tanto, cualquier tipo de situación que ellos vayan a estar viviendo, tenemos que nosotros ver cómo actuar. Y ante ese ver cómo actuar, tenemos que estar calmados, darle la tranquilidad y la seguridad al animal que el procedimiento que estamos haciendo es de una correcta manera. En una segunda instancia, por ejemplo, tener una mochila, que esa mochila o un bolso estén el registro de identificación de nuestros animales, los carnets de vacunación, si es que están con algún tipo de tratamiento, de tal manera que ante cualquier emergencia sea llegar, tomar y sacar, estar prevenido. Para eso también tenemos que, por ejemplo, en el caso de los animales menores, cumplir con el protocolo que nos dice el Registro Nacional de Mascotas, que es tener el chip de identificación, de tal manera que en ese chip se van a cargar todos los datos de quién es el dueño, cuáles son sus actividades, etcétera. Por lo tanto, como primer gran idea sería tener esta mochila con todos los materiales e implementos y a la vez también entender que nuestros animalitos, tanto animales grandes o menores, pueden sufrir miedo, confusión y para eso tenemos que tener ahí la seguridad y la tranquilidad de actuar bajo a una receptividad de lo que se va haciendo. Como tú lo decías, en el caso de los 16 caballos, hubo que elaborar un plan, tuvimos que ver cómo las personas trataban de liberarlos a la vez, tomar uno de esos caballos que guiara al resto para poder que nadara por el río que estaban siendo atrapados. Por lo tanto, siempre todo tipo de actividad que vayamos a realizar cuando estamos en una situación de emergencia es en base a una planificación de lo que estamos viendo. Estamos conversando con Nicolás Escobar, él es médico veterinario también de la Universidad de Las Américas, quien nos está detallando un poco también este lado B de la catástrofe, de las inundaciones, de los desbordes de ríos que tuvo este sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de nuestro país. Nicolás, ahí en ese aspecto alguien podría decir, bueno, las mascotas tienen instinto, se recuperan rápido, pero de a poco se ha ido conociendo que también los animales no es algo que después vayan a olvidar tan fácil. Algunos pueden quedar con algunas secuelas producto de esta emergencia, una especie, no sé si denominarlo de esa manera, pero de estrés postraumático. ¿Cómo los dueños, sobre todo de animales domésticos y de animales quizás también más grandes, como decías tú, caballos, otros animales ocupados para la ganadería, cómo va sabiendo el dueño que a lo mejor efectivamente ese animal no se ha recuperado del todo de ese estrés y de esa emergencia? Bueno, como dueños de mascotas o como dueños de animales mayores, todos sabemos cuál es el comportamiento habitual de nuestra mascota y en ese sentido es fundamental conocer cómo se van relacionando. Ante eso también entender cuál es el comportamiento normal que ellos tienen y si tienen alguna actividad distinta también monitorizarla y verla inmediatamente. Si tenemos un animal que ha tenido este estrés traumático, como lo mencionabas tú, efectivamente va a tener una conducta que se va a aislar más, va a estar mucho más miedoso ante cualquier tipo de situación. Por lo tanto, es importante volver a establecer estos vínculos de seguridad, de poderle entregar la tranquilidad de que todo lo que estamos haciendo o lo que está pasando, estamos de buena manera y en ese sentido es importante volver a, mediante el cariño, premios, fomentar que el animal se sienta tranquilo ante este tipo de situaciones. Ahí, Nicolás, eso es de la perspectiva un poco más, entre comillas, psicológica, por denominarla de alguna manera. Pero también, claro, hay una perspectiva física, porque en el fondo los animales están expuestos al frío, a la humedad, al barro, a aguas que muchas veces no solamente es agua de río, sino que son aguas servidas también. Hoy día, afortunadamente, hay operativos de médicos veterinarios que se han apostado por las comunas más afectadas haciendo revisiones gratuitas. Pero ¿qué precaución debería tener alguien que vivió esta experiencia, que logró rescatar a sus mascotas, pero que en el fondo también las mascotas sufrieron el estar mojadas, el estar en contacto con esta agua, a lo mejor con la alimentación, etcétera? ¿Qué cuidados debería tener y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debería monitorearlo desde la perspectiva física? Bueno, con respecto a la actividad física o a todo lo físico que ocurrió, es fundamental primero cumplir con el plan de vacunación y desparasitación. Teniendo el plan de vacunación, vamos a evitar patologías que puedan estar asociadas al frío, a la hipotermia que vivió el animalito o a estas mismas aguas residuales que pueden haber estado contaminadas. Entonces, es importante tener el plan de vacunación y la desparasitación a tiempo.
para lo cual siempre se va a necesitar que la alimentación sea de la mejor calidad, con una buena calidad proteica. Por lo tanto, siempre vamos a estar entregando las condiciones óptimas para que nuestra mascota o el animal de granja propiamente tal esté reforzado y tenga las defensas necesarias ante este tipo de situaciones. Y por lo pronto, siempre tener el cuidado y la visión de un médico veterinario. Si no es el médico veterinario de cabecera, tal como lo dices tú, en estos operativos veterinarios es importante el chequeo, la revisión continua, de tal manera que cualquier característica física que se haya presentado posterior a esta catástrofe pueda ser manejada. Y un punto súper importante a tratar en este tipo de cosas es la automedicación, dejarla fuera. Porque muchas veces vemos que les dicen nuestros vecinos o personas conocidas, no te preocupes, darle un paracetamol, darle un ibuprofeno, pero son fármacos que no están regulados para específicamente nuestros animales, por lo tanto pueden causar a posterior un daño mucho más complejo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los gatos, si le llegamos a dar un paracetamol, podemos generar un daño renal muchas veces irreversible. Lo mismo pasa en otro tipo de animales y eso es importante, que ante cualquier situación física que manifieste en nuestra mascota, consultemos al médico veterinario y no automediquemos, porque si automedicamos podemos generar un daño más grande de lo que tenemos. Y ahí, Nicolás, ¿a qué debería circunscribirse si, porque ya estamos dichos que, claro, tuvimos este evento de sistema frontal con mucho desborde de ríos, con muchas inundaciones, y que es probable que a lo largo del invierno, y también pensemos en la catástrofe de los incendios forestales, donde también las mascotas se vieron afectadas, eh, ¿qué tipo de primer auxilio podría darle yo como dueña a lo mejor de una mascota doméstica o de una mascota de granja? Tú dices, bueno, evitar automedicar, pero ¿a qué podría estar atenta? ¿Cómo yo podría ayudar en una primera instancia a mi mascota? Si nuestra mascota presenta alguna sintomatología respiratoria, es importante poder conocerlo. Es decir, al saber cómo funciona, cómo se activa nuestro animalito, cómo está constantemente, podemos ver cuando ya tiene características distintas. Por ejemplo, si presenta una resequedad en la nariz, si presenta un malestar general, apatía, desgano, si vemos que pasa tiempo durmiendo la mayor parte del día, si es que no está comiendo, esos son señales que nuestro animalito está generando algún tipo de patología y por lo tanto es importante asistir al médico veterinario para que lo podamos ver. Como primera instancia, la hidratación continua, una buena calidad alimenticia. Es posible en algunos casos poder darle comidas un poco más temperadas de tal manera de que la ingesta de este alimento ayude al control de la temperatura en el organismo y por lo pronto, como te decía, siempre el control veterinario a tiempo de tal manera de que ante cualquier patología podamos entregar el fármaco necesario. Ahora, como lo veíamos en el tema de las lluvias, para evitar, por ejemplo, la hipotermia o situaciones en donde el frío genere mayores complicaciones, es importante establecer situaciones en las cuales a nuestro animalito podamos entregarle una buena casa con unas buenas medidas de que alejen la temperatura, si bien muchas veces tenemos el manto de nuestro animalito que va a indicar si es que soporta o no soporta ciertas temperaturas, podemos también aplicar una manta, un chaleco o algo en específico para que nuestro animal también pueda evitar las temperaturas muy altas o muy bajas. Pensemos en las personas que están quizás en sectores rurales, que a lo mejor no tienen tanto acceso, que tienen una manera de tener a sus animales domésticos y de granjas de otra manera que a veces lo tienen, en el caso de los animales domésticos, la gente en la ciudad. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Ahí, bueno, tú nos estás dando el tema de los primeros auxilios, pero para después, buscar siempre la ayuda de un profesional o en el caso de el tema rural, un poco apelar a esto que dicen, bueno, los animales tienen instinto, hay que dejar que ellos también. ¿Qué hacemos ahí en el caso de los sectores rurales donde el acceso muchas veces es difícil? Pensemos, no sé, en sectores cordilleranos donde los centros urbanos están, no sé, 1 o 2 horas, los más grandes de esta zona. Claro, siempre el primer consejo es buscar la ayuda profesional. En este caso,
médicos veterinarios tenemos en todo Chile, pero claro, como lo dices tú, en lugares así que estén muy apartados, muchas veces cuando tenemos animales de granja que están siendo atrapados o algo, efectivamente una de las opciones es poder abrir el corral, soltarlos y de tal manera que el animal a través de su instinto busque su propio refugio. Sin embargo, siempre es importante estar viendo dónde se pueden ir o teniendo el conocimiento del sector, del lugar, para poder ir en ayuda en caso de que cualquier emergencia vuelva a ocurrir. Entonces, para ese tipo de situaciones siempre es recomendable tener un buen conocimiento de dónde siempre van a pastar o dónde están siempre nuestros animalitos, de tal manera que podamos conocer el terreno y los lugares a los cuales ellos se pueden refugiar. Nicolás Escobar, director de carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas, conversando sobre este lado B de las catástrofes que han azotado al centro sur de nuestro país debido a estas intensas lluvias y que es probable volvamos a repetir, así que hay que estar muy atentos. Nicolás, te voy a dejar la pantalla completa de Soy TV de Soy Chile para que entregues las últimas recomendaciones, sobre todo a quienes se podrían ver expuestos a este tipo de situaciones para el cuidado de sus mascotas. Muchas gracias. Bueno, como consejos generales, se viene más lluvia, se viene más frío, siempre estar pendiente del calendario de vacunación, calendario de desparasitación, para que ante los fríos las patologías respiratorias no nos ataquen directamente a nuestra mascota. También ver el protocolo de vacunación de los animales mayores de granja. Y es importante estar preparados porque se vienen más lluvias, por lo tanto, tratar de proveer casas y lugares que estén cubiertos, sobre todo posteriormente de la lluvia, viene el frío. Y es importantísimo tener las capacidades necesarias de reacción, tener un plan B, como te decía, tener una mochila donde podamos tener un bolso, la identificación de nuestros animales, comida, medicamentación, etcétera, de tal manera de estar preparados ante una posterior emergencia. Por lo tanto, es importante eso y, como siempre, no automedicar, porque si no podemos generar un daño mucho mayor a nuestras mascotas y también a los animales mayores. Mucho cuidado con las mascotas, no automedicarlos, ojalá consultar con un veterinario y bueno, si a lo mejor están lejos de uno, estar atentos a los operativos porque afortunadamente los municipios también se han puesto harto las pilas con este tema y cuentan con profesionales que pueden ir en ayuda tanto de las mascotas domésticas como también de los animales de granja. Y Nicolás, en ese caso, la ¿sí? telemedicina hoy en día también es una opción, tanto como para los humanos, también para las personas que requieran atención médica de algún veterinario, pueden dar algún consejo a través de la telemedicina, como lo estamos haciendo ahora, mediante una videollamada, de tal manera que podamos entender o saber qué podemos actuar o dar los primeros consejos de tal manera de tener Buen dato ese que nos estaba una... entregando Nicolás, a quien vamos a despedir porque parece ahí teniendo algunos problemas con su conexión, pero queremos agradecer el que nos haya acompañado en esta entrevista de Soy TV, de Soy Chile, por todos estos datos y también por ir entregando ciertas luces a quienes pueden verse expuestos a este tipo de emergencias y también sus mascotas. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Nicolás Escobar, director de carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas, contándonos acerca de este lado B de la catástrofe. ¿Qué pasa con las mascotas? Atención, no automedicarlos, tratar de buscar la ayuda de un profesional y estar atento a las señales, porque tanto las mascotas domésticas como también los animales de granja se pueden ver impactados por estas situaciones de riesgo. Uno piensa que muchas veces los animales tienen este instinto y por supuesto que lo tienen, pero de todas maneras tienen que ver que tienen el cuidado y la ayuda de sus humanos, como dicen quienes tienen mascotas. Así que nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en esta nueva entrevista de Soy TV. Revisen todo el contenido que tenemos a través de nuestro botón, donde ingresan www.soychile.cl, ahí van a encontrar el botón de Soy TV o le pueden poner /TV, ahí van a encontrar todas las entrevistas que hacemos a lo largo de todo el país. Recuerden que somos la red de medios regionales más grande de nuestro país y siempre estamos con los temas que a ustedes les interesan. Cuídense mucho, que tengan excelente semana.